Bienvenidos a la charla sobre los muertos de la Ley 100, a cargo del doctor Jaime Gañán, tecnólogo deportivo, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, doctor en Derecho, docente investigador de la Universidad de Antioquia, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia 760 y del Observatorio por el Derecho Fundamental a la Salud. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, un cordial saludo, especialmente unas felicitaciones por los 40 años del Instituto Neurológico de Colombia. Obviamente a su director, el doctor Iván Jiménez Ramírez, un mensaje de gratitud por la invitación a ellos, a la Corporación Manares, a la Personería de Medellín, en nombre del doctor Rodrigo Ardila, a la Secretaría de Salud Municipal, en nombre del doctor Gabriel Jaime Guarín. Obviamente, un reconocimiento muy grande a la Alianza de Usuarios por la iniciativa y por llevar a cabo certámenes como este, que son de gran trascendencia e importancia para la ciudad, para el departamento, obviamente, para nuestro país. A la doctora Diana Guerra, también gracias por la invitación. Y yo quiero empezar diciendo, antes de la presentación, algunas palabras en concordancia con lo que mis antecesores dijeron. Lo primero es que el trabajo tiene que ser en conjunto. Lo de la ley estatutaria que se ha promovido, y ya hay 5 o 6 leyes estatutarias, es posible que no salga como queramos, es posible que algunas leyes estatutarias que vienen del gobierno o vienen de otros intereses hagan que finalmente salga una ley estatutaria muy diferente a la que queramos, con una afinación del sistema, y obviamente algunos sectores y algunas personas como yo no queremos más afinación del sistema, sino que queremos cambios radicales del modelo en son y en aras del derecho fundamental a la salud y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Lo otro es lo que decía el doctor Gabriel Jaime Guarín, es retomar la calidez, el humanismo en la atención, en el acto médico entre personas, no entre instituciones ni entre entes que no se conocen. Es volver a ese momento en donde dos personas, más allá del título, se reúnen para hablar de uno de su salud y el otro de cómo le puede ayudar. Obviamente también que donde hay derechos y deberes, y es que los deberes también son nuestros, los derechos obviamente igual, pero somos no corresponsables. A mí me gusta la palabra corresponsabilidad, sino responsabilidad. Porque la corresponsabilidad lleva, como está en el texto de la 1438, a que usted es culpable de algo. No, y usted no debe ser culpable de nada. Usted debe ser responsable de su salud y responsablemente como actor. Y lo otro es obviamente decir e insistir que estamos por el derecho fundamental a la salud. Después de eso, entonces paso a la presentación. Bueno, esto es publicidad política pagada. Entonces, puedo sacar este micrófono. Está más enredado que la salud. Muy bien, entonces, la invitación fue hablar de los muertos de la Ley 100, pero realmente es hablar de la tesis doctoral que se llamó precisamente así: los muertos de Ley 100, prevalencia de la libertad económica, de la libertad de empresa sobre el derecho fundamental a la salud, una razón de su ineficacia. Y se hizo el análisis en el régimen, en el caso del Plan Obligatorio de Salud del postcontributivo. Ya desde el título estamos buscando si era real desde lo académico que la prevalencia, que la libertad de empresa, a través de barreras de acceso, a través de barreras económicas, a través de otros componentes como copagos, cotas moderadoras, cotas de recuperación, etcétera, dilataban el goce efectivo. Y se cogió el postcontributivo por una razón, porque yo quería saber si aún los que tienen capacidad de pago sufrían las mismas adversidades que sufrían los de régimen subsidiado. Y ya habían estudios de régimen subsidiado, entonces quería verificar si en el contributivo se daba lo mismo. Y obviamente una razón de su ineficacia, aquí lo dijeron ahora, el sistema desde que se hizo el estudio presentaba mínimo 15 fallas estructurales
Y una de esas fallas grandes era esa racionalidad económica que primaba sobre la racionalidad del ser humano y el derecho fundamental a la salud. ¿Cómo? Sí. Generalidad entonces de la tesis. Antes de entrar, les cuento que vamos a tener 4 partes. Una, la generalidad de la tesis. 2, lo que encontré de cómo los derechos constitucionales se encontraban violados y cómo se violaban. 3, las acciones de tutela. Y 4, las contradicciones grandes que presentaba de la racionalidad económica y el derecho en el estudio de 10 contradicciones que encontré. Fue aprobada la tesis en el año pasado, 2011. Tuve la fortuna de que nos dieran la mención summa cum laude a la tesis, que es la máxima mención que se le da a una tesis doctoral en el mundo. El porqué de la tesis. Entonces, les contaba que la tesis se realizó porque queríamos verificar desde lo académico algo que presentíamos desde la realidad. Y lo que presentíamos, lo que sentimos todos, y es que el sistema estaba presentando fallas debido al exceso, a la indigna, a la injustificada ganas de lucro de algunas entidades. El problema jurídico entonces era verificar si había prevalencia real de la libertad económica y libertad de empresa sobre el derecho fundamental a la salud. Y la tesis, la hipótesis fue de que sí, de que había una prevalencia y se iba a demostrar con los casos. El tema específico, reitero, se escogió el postcontributivo por las razones expuestas y la vigencia del estudio fue desde 1992 hasta que se entró la tesis en el 2010. Y alguien dirá, pero ¿por qué desde el 92 si el sistema apenas empieza en el 95? Y es que desde el 92 empezó a haber ya tutelas en salud, precisamente por la negativa de algunos intereses privados en ese tiempo. Entonces hicimos un estudio lo que hice fue que analicé todas las sentencias de revisión de tutela a la Corte Constitucional en Seguridad Social, después decanté las de salud y finalmente decanté las sentencias solamente del postcontributivo. Obviamente no se estudiaron tutelas como en pensiones, porque pensiones es una forma de entrar a la salud y hay muchas tutelas en pensiones que finalmente cuando la gente se la gana o se gana la demanda entra al régimen contributivo, esas no se analizaron. El plan general de trabajo fue decir que teníamos un derecho fundamental que por la muestra que teníamos de tutelas y de muertos no hacía efectivo el goce del derecho fundamental a la salud y que por lo tanto esa era una razón de su ineficacia. Se analizó entonces más o menos 5.000 sentencias. Yo por eso cuando alguien me habla de tutelas diciéndome que las tutelas son las que acabaron el sistema, que hay tutelas muy extrañas, que los jueces son los que acabaron el sistema, que los médicos prescriben cualquier cosa, me atrevo siempre a decir con algún conocimiento que no. Dentro de las tutelas analizadas de la Corte Constitucional, repito, las de revisión, no encontré una sola tutela que fuera temeraria. De pronto es temeraria desde el punto de vista que se mire, pero desde el punto de vista de la necesidad y lo que se requería de los servicios no era temeraria. De hecho, tampoco son los jueces los que dan cualquier cosa porque ellos siempre están de acuerdo con el médico tratante o el médico particular o finalmente con un dictamen médico científico. El método, entonces, se analizaron las sentencias y finalmente se hizo no de lo general a lo específico, sino que recogiendo lo específico llegué a la conclusión de que había prevalencia de la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud. Hubo 2 contenidos, hubo 4 capítulos y la tesis yo la aproveché para 2 cosas, o para 3. Una, que nunca se los dije a mis jurados. Una es tratar de entregar doctrinariamente algún concepto de salud y derecho a la salud, para que le dieran madera, para poder analizarlo, para poder reflexionar de él, que no existe. Lo otro es recoger todo lo del bloque de constitucionalidad para fundamentar la salud como derecho fundamental, valga la redundancia. Y lo otro que se hizo fue recoger toda la bibliografía posible, porque en salud todo estaba disperso, muy difícil encontrar bibliografía. Entonces, eso fue uno de los objetivos como detrás de la tesis que yo quería con la misma. Y hice una reseña de otros países, en donde países como Italia, México, España, con los amigos, cuando yo les contaba lo que quería hacer, me decían, pues estás loco, ¿cómo así que usted no entiende la salud como un derecho fundamental?
Es que es inconcebible que ustedes estén analizando todavía si la salud es un derecho fundamental o no, porque cumple con todos los requerimientos de ¿qué? De un derecho seriamente fundamental. Se propuso, las propuestas que vamos a ver ahora parecen ser de hoy, y no, son propuestas hechas en la tesis, pero por la crisis en la que estamos, está completamente vigente. Por ejemplo, propusimos cambio de acto legislativo para decir en la Constitución de una vez por todas que el derecho era fundamental en un Estado social que hoy puede hacerlo. Y sin embargo vieron que la semana pasada se hundió el acto legislativo que lo proponía. Indigno de un país no ser capaz de decir que un derecho es fundamental por unas razones que no quiero hablar aquí, pero que hemos oído en Bogotá. Otra propuesta fue obviamente una ley estatutaria, porque un derecho fundamental se debe reglamentar a través de estatutaria, pero no a través de una estatutaria que afine el sistema como se pretende. Propuse algo que me dieron mucha varilla en su comienzo, hoy más o menos se ha entendido, y es el habeas salud, conjunto con la personería. Y el habeas salud es que hoy ni la tutela sirve, hoy ni el incidente de desacato, hoy eso no funciona. Y hay personas que tienen un estado de gravedad que no les da tiempo los 10 días, ni siquiera la medida provisional. Y el habeas salud es un instrumento que yo proponía, ¿para qué? Para que la persona dijera, así como una persona que está encarcelada o está en prisión sin justa causa, puede decir el habeas corpus, nosotros digamos, invoco mi habeas salud. Y mi habeas salud es que me atienda. Hayamos colocado ahí tiempos que me atienda inmediatamente cualquier institución y que el problema económico se resuelva después. Que yo pueda invocar habeas salud ya y un juez me pueda dar la orden para atenderlo ya. Conclusiones, la conclusión fue muy clara, entre otras propuestas, la conclusión fue que efectivamente existe una prevalencia injustificada, indigna, de la libertad económica, del ánimo de lucro sobre el derecho fundamental a la salud. Entonces, los muertos de ley 100, ¿quiénes son? Los muertos de ley 100 son el que se murió en la puerta de una entidad. Casos tenemos, enseguida vamos a mostrar algunos. Muertos de ley 100 son ¿quiénes? Los que pudieron colocar la tutela, pero en el transcurso de la tutela se murieron. Y cuando salió el fallo, se los tuvieron que notificar por Ouija, porque ya no había forma de notificarlos directamente. ¿Quiénes son muertos de ley 100? También yo llamo muertos de ley 100 a las personas que, sin haberse muerto físicamente, se agravaron y entraron en esos estados mentales de indignación, de humillación, lo que ha hecho el sistema con ellos. También son muertos de ley 100. Pero ¿cuántos muertos habrán que ni siquiera lograron llegar a las puertas de una tutela? Porque no tenían pasaje, porque no lo sabían, porque no podían caminar, porque nadie hablaba por ellos, porque no llegaron. Imagínese usted en este momento, en este segundo, debe haber alguien que le estén negando algo, alguien que está colocando una tutela, alguien que está colocando un desacato y alguien que se está muriendo como barrera de acceso a la salud. Esos son los muertos de ley 100. Y decíamos ayer en una conferencia que con un solo muerto de ley 100, es decir, un muerto anticipado, un muerto que el sistema le ayudó, le digo, venga, yo le ayudo a que se muera antes. Ese muerto por barrera de acceso debe ser un motivo de indignidad para un país que se reputa Estado social, uno solo. Entonces ayer alguien me decía, de una entidad, pero es que ¿por qué no ve lo bueno? Es que con uno solo ya el sistema está fallando, si es por barrera de acceso. Aportes de la tesis, traté, como les decía, hacer una construcción doctrinal, complicado. En las jurisprudencias busqué la mayor inflexión de la jurisprudencia, donde hubo cambio conceptual, y se detalla el modelo económico, y en el modelo económico yo llegué a una conclusión, y es que el modelo económico, en teoría de la Constitución, es un modelo económico, social de derecho o economía, lo que implica que la economía está al servicio ¿de quién? De la persona, de la comunidad, pero no, en la realidad se invirtió, el centro parece ser la economía y la persona en favor de la economía. Categorías de análisis, obviamente se analizó en lectura de Estado social, y es que el Estado social cambia la lectura de todo. El sistema no puede ser un sistema morbicéntrico, ni puede ser un sistema basado en capacidad de pago, donde algunos somos del contributivo, otros del subsidiado, otros no tienen nada. No, el sistema en un Estado social de derecho tiene que estar basado en la persona como persona. Libertad económica,
versus derecho fundamental a la salud. Esa fue otra categoría grande. Y la ineficacia se entendió porque la ineficacia en derecho es diferente a la ineficacia, por ejemplo, en medicina. En derecho se habló del no cumplimiento de las normas y resulta que la gran mayoría de tutelas era por no cumplimiento. ¿Qué se analizó? Se analizó la sostenibilidad económica de las EPS, se analizó la integración vertical de las EPS e IPS, se analizó la dependencia y la parte técnica administrativa con el médico tratante y el CTC. En ese tiempo no se había creado la Junta Nacional de Pares, que tampoco está funcionando todavía. El contenido del POS, o mejor dicho, lo que no está en el POS, las cuotas moderadas de copagos, los periodos mínimos de cotización que en ese tiempo existían, hoy con la 1438 no deberían existir, mora en el pago de aportes y cotizaciones, planes adicionales y reconocimiento de pago de licencias y maternidades. En esos 10 casos, o en esos casos, se buscó cómo era la relación, cómo era la negación y por qué se daba la negación de los servicios. Como parámetros de la tesis se utilizaron los principios que seguíamos a ver del derecho fundamental a la salud. Les decía, se reseñó ampliamente la bibliografía. Si alguien no quiere la tesis, no la lea, pero la bibliografía ahí la encuentra toda junta. Les quiero contar que dentro de 2 semanas más o menos sale el libro actualizado con las normas a hoy, o por lo menos la semana pasada, el libro de los muertos de ley 100. Barato, tiene un costo muy económico. Y se demuestra, mentiras, que va a ser regalado. Y se demuestra desde la academia, que lo queríamos mostrar, porque uno sentía el pálpito, todo el mundo decía, y en los taxis la gente le contaba a uno, y uno iba caminando así como camina uno por la calle, y le contaban cualquier historia. Pero aquí queríamos comprobarlo desde lo jurídico y desde la academia. Se hace un análisis de reconstrucción, debilidades. La debilidad es que la reconstrucción doctrinal, obviamente yo no soy médico, y lo que propongo como noción de derecho a la salud y de salud, muy controvertible, porque además la salud es un concepto que se mueve, es dinámico, es histórico, es muy de cada país, y que me hubiera gustado hacer una comparación más grande con los otros países, pero no había plata. Experiencia personal de la tesis, y eso lo quiero compartir porque de la gran experiencia que me dejó la tesis y ver tantos casos donde los muertos, la gran mayoría eran niños, niñas y adolescentes, la gran mayoría y adulto mayor. Era increíble cómo esas dos poblaciones, que son las supuestamente más vulnerables, son las más vulneradas, y que los niños, niñas, adolescentes y adulto mayor, que deben ser privilegiados y protegidos, eran los que se mueren en las tutelas, que no llegan o se mueren en las puertas de los hospitales. Y la Constitución dice que se protegen especialmente. Y dentro de mi experiencia personal fue humildad en el sentido de que definitivamente estos conceptos de salud hay mucho que aprender, por eso nos gusta participar en las capacitaciones. Yo aprendo mucho cuando tengo que estudiar para eso, aprendí que hay un capital social humano muy importante dentro de todos los actores y mucha responsabilidad de que cuando uno llega a un doctorado realmente, o el que tiene la posibilidad de estar en un cargo o de hacer una especialización o una carrera, tiene mucha responsabilidad con todos los ciudadanos que no tienen esa voz para llegar a que los defiendan. Muy bien, dentro de la tesis me sentí muy bravo en algunos momentos, consternado, yo no sabía qué hacer. Finalmente, cuando me gradué, ya tuve una sonrisa más grande, pero después se me quitó, porque la preocupación es mucho más todavía hoy. Aspecto específico de las tesis. Entonces vamos a hablar empiezo con esta frase que siempre la leo, una frase que tiene un contenido detrás inmenso de lo que está pasando en medicamento en el mundo. Y la frase dice, en el mundo actual se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para las mujeres, que en la cura del Alzheimer, por ejemplo. De aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordarán para qué sirve. El aplauso es para Draucio Varela, que fue el que escribió la frase.
Conceptos básicos de partida. Entonces vamos a entrar aquí en los conceptos principales del derecho. Primero que todo, el derecho a la seguridad social y en especial a la salud no es una caridad, es un derecho. Y como derecho fundamental lo debe garantizar ¿quién? El Estado. Y entonces no es igual, como decíamos ayer en alguna conferencia, ni es igual a asistencia pública, que es caridad, ni es igual a asistencia social, que es para los pobres como si fuera caridad, ni es previsión social, que era prever algunas contingencias para algunos grupos no más. Tampoco es seguro social obligatorio, o sea, no es el seguro típico como lo conocemos, es una forma de financiar y sistematizar el derecho, pero no es el derecho. Pero tampoco es sistema de seguridad social integral. Entonces el sistema le dice a uno hoy en día, la ley 100 del 93, la 1438, la 1122, le dice no le doy eso, porque no está en el acuerdo. Pero es que el sistema tiene que rendirse al derecho, y el derecho le dice sí, en ese caso prima más la vida digna y la calidad que lo que está diciendo que no el sistema. Y es que el sistema casi todo le dice que no. Tampoco es igual a protección social, que es un sistema de financiamiento para, también igual hoy que caridad para pobres. No, el derecho es para todos, es universal. Tampoco es bienestar familiar en el sentido de que solamente es para algunas familias. El derecho es de cobertura universal y equidad. Yo aquí voy a pasar rápido porque es lo que acabo de explicar, pero les va a quedar, es para que les quedara en la presentación que les voy a dejar. Y estoy diciendo, ahí están las normas por si alguien lo quiere leer, porque cada uno de estos es diferente al derecho como tal. Pero lo que quiero mostrar después de esto es que la tendencia hoy es en Colombia y en casi todo el mundo, y fue lo que se mostró en la tesis además, la tendencia hoy es que sea no un derecho sino un seguro privado, aseguramiento. Entonces aseguramos ¿qué? Las pensiones, aseguramos ¿qué? Los riesgos laborales. ¿Qué aseguramos? La salud. Lo aseguramos como si fuera una forma de seguro privado y algunas entidades lo han entendido así, como si fuéramos carros, como si fuera un objeto. Entonces aseguro el carro, pero cuando pasa alguna cosa, lo primero que me dicen es, vio, corresponsabilidad, tenía un farol malo. ¿Vio? No, el aseguramiento no puede ser, yo no estoy de acuerdo con el aseguramiento, pero si hubiese aseguramiento, tendría que ser aseguramiento de tipo social, en donde la persona valga más que las formalidades del contrato. Yo les contaba ayer en la conferencia en otra que en Chile, por ejemplo, prima más el contrato, la ley, que los derechos. Entonces, ahí nunca se tutela. ¿Qué le dicen? Usted no firmó pues ese contrato. Usted no ve pues que la ley dice eso. No, es que la Constitución y el bloque dice otra cosa. Voy a hablar de otro tema grande de la tesis que es parte de la crisis hoy. Existe algo que se llama sistema de fuentes. El sistema de fuentes de donde se crea, de donde nace, de donde se origina las fuentes de derecho. En este caso, ¿el derecho cuál? De la salud. Y esas fuentes fueron jerarquizadas, perdón, antes de eso, una introducción a las fuentes, y es que el derecho fundamental está regido por un sistema de fuentes que se tiene que leer en sede de Estado social, no en sede de Estado liberal. El Estado liberal habla de propiedad, el Estado social habla de derechos, garantías, deberes y libertades. Con prevalencia la soberanía de cada persona, ahora lo dijeron aquí, y es una de las conclusiones de mi tesis, y es si cada uno de nosotros pensamos que le estamos otorgando al Estado nuestra soberanía para que el Estado actúe en bien de nosotros, y que las EPS, EPS inclusive privadas, están retomando esa soberanía nuestra, tendrían que actuar como en favor de cada uno de nosotros. Y como no lo están haciendo, casi que tendríamos que decir que hay que retomar la soberanía para una constituyente, por lo menos municipal, departamental o nacional, en donde digamos no a ese modelo. Obviamente hay personas que piensan todo lo contrario que yo. Y no en clave central de derechos de propiedad, ni en clave de ánimo de lucro. No puede seguir muriendo una sola persona porque no tenía un copago, o una cuota moderadora, o una cuota de recuperación, o por miles de barreras que le han puesto. No puede seguir muriendo una sola persona así. Entonces, existen dos conceptos de ver la ley. En una pirámide que llama pirámide de Kelsen, que era un jurista alemán, y él se dio una pirámide para decir qué prevalece en las normas. Y cuando él lo idea, y cuando estamos en el Estado de Derecho, la Constitución del 86 nuestra, primaba, aunque estuviera aquí en la mitad, primaba era la ley. Entonces nos le decían ¿qué? De malas, eso dice la ley. ¿Qué dice el acuerdo 29? No tiene derecho a pañales. De malas, eso dice
¿Qué le hace que sea un niño que no tenga control de esfínteres y tenga parálisis y cualquier cosa? ¿Qué le hace? Prima la ley de malas, no está. ¿Qué le hace que sea un señor que le dio un aneurisma y quedó no sé qué y no tiene control de esfínteres y es nivel 00 en Sisbén? ¿Qué le hace? La ley dice que no. Esa es una pirámide donde prima la ley, pero es que estamos en una pirámide diferente, una concepción donde prima lo que llamamos hoy el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? Es la suma de la Constitución más los tratados y los derechos inherentes a la persona humana. Es como si la Constitución no fuera, ¿cuántos artículos? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Así como le preguntan a uno en los seminarios, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Cuántos? 380, muy bien. No es como si no fuera 380, sino que fueran muchos más, porque le agregamos ¿qué? Todos esos tratados inherentes a la persona humana. Y eso se llama bloque. Y hoy dice esta nueva teoría del sistema de fuentes que si una ley, como la ley 100, la 1438, la 1122, el acuerdo 29, el decreto 806 de 98, etcétera, o una circular de una entidad le dice no le otorgo eso, en ese caso esa persona se tiene que inaplicar la ley y se aplica ¿qué? El bloque de constitucionalidad. Por eso en las tutelas, si alguien ha leído tutelas o le ha tocado interponer tutelas, que yo sé que aquí hay mucha gente que le ha tocado, siempre o normalmente abajo dice, se inaplica ese artículo y se aplica la Constitución o el bloque de constitucionalidad. El sistema le dice no, el bloque le dice sí. Entonces, vamos a ver de la Constitución qué encontramos, perdón, del bloque, qué encontramos que hace base para decir que el derecho a la salud es fundamental, a pesar de que nuestro legislador no lo quiso hacer, a pesar de que algunos del Ejecutivo no lo quieren reconocer. Solamente los voy a nombrar. Tenemos desde el 48 la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice desde el 48 que la salud era un derecho fundamental. Y decir que un derecho es fundamental es pasarlo de aquí como un derecho chiquitico, prestacional, que nadie le para bolas, que es una promesa, a pasarlo aquí como un derecho que lo tiene que garantizar ¿quién? El Estado. Entonces nos decía un congresista, obviamente no va a decir el nombre ni la cédula, pero nos decía, no, es que en el Congreso, digo lo que sea él, no todos piensan así, es que en el Congreso nos da miedo elevar los derechos a fundamentales porque todo el mundo va a pedir de todo al Estado. Increíble. Increíble que la concepción sea esa. Tenemos Declaración de Derechos Humanos Emergentes. Miren todo eso que les voy a dejar, que hablan sobre por qué el derecho a la salud es fundamental. 1948, y hoy todavía en Colombia no hemos resuelto el problema. Y si no es fundamental, entonces puede primar el ánimo de lucro fácilmente. Pero hay otras bien importantes. Todas estas son normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y estos postulados universales de la seguridad social finalmente dicen que la seguridad social y la salud no solamente es servicios de salud, sino que es integración de varios derechos: trabajo, vivienda digna, educación, recreación, etc. Ahí les voy a dejar todo esto en la presentación por si lo quieren tener. Sigamos, pero vamos a entrar, estos son artículos donde dice que el derecho humano es fundamental, desde el bloque. O sea, no tendríamos que analizar mucho si era fundamental o no, pero lo tuvimos que hacer. 20 años nos gastamos en eso. Pero esta frase resume todo. Esta frase dice, no puede haber verdadera libertad allí donde los individuos se encuentran en estado de necesidad. Claro, y es que si usted no tiene trabajo, no tiene alimentación, no tiene seguridad, no tiene muchas cosas, ¿qué libertad? Y eso se llama en términos jurídicos libertad material. O sea, la posibilidad real de tener un plan de vida, porque tiene asegurado otras cosas. Entonces voy a ver de la Constitución y lo paso muy rápido porque ustedes todos tienen Constitución, ¿cierto que sí? Y todos lo han leído. Y vea, mientras la propaganda de La Voz, ahí se pueden leer un artículo, mientras eligen a alguien. Miren, del preámbulo hay una cosa muy bella. Encontramos que todo esto estaba violado, pero a la vez yo lo explico porque ese debe ser el faro esencial, la luz que nos alumbra para tener un país mejor. Libertad y paz y garantizar un orden político y económico justo.
El 2 es bellísimo. ¿Ustedes quieren ver? Nos vinieron a una clase constitucional, más o menos. El 1, perdón, mire lo que dice, somos un Estado social de derecho. Quiere decir que el derecho tiene que bajar, hacerle la venia a lo social, no el derecho por el derecho. Yo les pongo un ejemplo que siempre coloco en las conferencias, que es muy típico, cuando antes de que éramos un Estado de derecho, si una mujer queda en embarazo, se le mandaba la carta con 30 días de anticipación, ¿y qué pasaba? Nada, porque la ley que decía, eso es una forma de terminar los contratos a término fijo. ¿Y qué pasaba con la señora? De malas, la ley es la ley, en un Estado de derecho. En un Estado social hoy de derecho, ya no, ya la mujer en embarazo tiene que estabilidad reforzada de mujer en embarazo. Se inaplica la ley 50 en el caso de los privados, se aplica la ley correspondiente en el caso de los públicos y tiene que dejarse hasta que tenga el bebé y 3 meses más. Como decimos charlando, no la toque, ya está tocada. El artículo 2, miren ese tan bonito, el que dice asegurar la eficacia social de las normas. Claro, si una norma en seguridad social y en salud, sobre todo en salud, no es eficaz, o sea, no se puede, no busca ese concepto de Estado social, se tiene que inaplicar. Entonces hemos inaplicado miles de normas. Por ejemplo, la de los copagos, las cuotas moderadoras. A pesar que la norma dice que tiene que pagar tanto, pero si esa persona en ese momento de su vida no tiene con qué pagar, pero necesita o requiere la intervención o el medicamento, lo que sea, se inaplica para hacer que la norma tenga que ser ¿qué? Socialmente efectiva. La soberanía que ya hablamos, soberanía nuestra, no el Estado. Antes la soberanía era el Estado era el centro, las personas tenemos que trabajar para el Estado. Hoy parece igual, pero en el concepto es al revés. El Estado y las EPS y IPS deben trabajar en favor de las personas. No quiero decir tampoco que no se dé un mejor flujo de recursos, por ejemplo, que no haya tanta glosa, porque finalmente ¿quién sufre? El paciente. Esto es importantísimo. Entonces vimos que la norma de normas que dice la Constitución, ella dice yo soy norma de normas, y si una norma inferior está en contra de mí, se tiene que inaplicar o se tiene que declarar inconstitucional. Y por eso, desde ahora las tutelas tienen esa parte de inaplicación. Un bellísimo artículo de la Constitución dice que la seguridad social y la salud es un derecho inalienable, es mío, por lo tanto es fundamental. Que habla sobre que la salud, los sistemas de salud deben tener en cuenta no solamente el criterio de la mayoría, sino de comunidades indígenas, de raizal, de afrodescendientes, la diferencia de género, de los ciclos vitales, para hacer un buen modelo de salud. Obviamente el derecho a la vida, y aquí quiero hacer énfasis muy grande en que la vida que se defiende y la vida que fue atacada en lo que encontramos en la tesis doctoral fue que se creía que la vida era la vida biológica. Usted no se va a morir de eso. Todavía. No, la vida que se defiende hoy es la vida digna y con calidad. La vida, miren, yo ayer leía un caso que me llegó nuevo de una niña con 6 años, con un poco de cosas de maloclusión y muchas cosas que tiene que ver con su mordida y con esa parte, y le hacen un CTC y el CTC dice textualmente, como ella no está en peligro de muerte, se niega la tracción maxilar o no sé qué, una cosa de esas. O sea, es un concepto ¿qué? Biológico de vida, pero un concepto de dignidad y calidad que le dice que la salud es diferente y que ella es especialmente protegida y que eso que tiene, claro que le hace influencia en ¿qué? En su salud integral, aunque no se vaya a morir. Yo coloco otro ejemplo que siempre coloco porque me tocó y porque fue en el 95 y porque es muy claro de lo que significaba en ese tiempo vida biológica. ¿Se acuerdan? Las primeras tutelas en el 95 de mujeres con unos senos muy grandes, mucho. Que entonces el médico le dice que hay que hacer una reducción mamaria y la EPS lo primero que le dice es ¿qué? Ay, mi hija, eso es estético. Ay, usted lo que quiere es una copa B o una no sé qué. No, señora, eso es estético, no. ¿Qué se demostró? Que eso no era estético, que eso era funcional, que la persona tenía graves problemas de columna lumbar y de dolor y de muchas cosas. Entonces, claro, ella se iba a morir por eso,
No, no, pero toda la problemática de salud, y eso incluye una vida digna y con calidad. Tenemos otros muchos ejemplos, pero no tenemos tiempo. El otro es, y yo quiero leer esta partecita nomás, dice, la vida humana, se protege la vida humana en condiciones de plena dignidad, ya que al hombre y a la mujer no se le dé una vida cualquiera, sino una vida saludable. Y si quiero poner un caso que nos ocurrió con un estudiante hace poquito, muy poquito, y al hermano del estudiante en el trabajo se cortó el brazo por aquí, como decimos en Antioquia, una tremenda chamba. Fue a urgencias y 2 horas, 3 horas, nadie lo atendía. Y le dijeron que tranquilo, que él no se iba a morir de eso, que volviera al otro día porque no había quien lo atendía. Cuando él me llama a mí, fue al otro día donde llevaba otras 2 horas y nadie lo ha atendido. Y recuerdo que hicimos una llamada a la personería, a la Unidad Permanente de Derechos Humanos, para una intervención administrativa y nos ayudaron. Claro, de pronto no se iba a morir. Pero ¿qué puede ocurrir después de una herida de esas? La salud mental, el estado de uno verse ahí que le digan, no, tranquilo, andate tomando un tintico, sóbatela para que no te duela. Esta es para hablar de otro concepto que fue muy violado y encontrado en la Constitución, de integridad personal, de lo que estamos hablando. No es solamente la vida biológica, no la integridad completa, personal, mental, psicológica, social. La salud es un cuento integral, no como antes que solamente era enfermedad. Este otro artículo, que lo paso rápido, que es quizás de los más importantes, la gran mayoría de tutelas tutelan porque dicen, es que la igualdad no puede ser solamente formal. No es que a usted le digan, usted tiene el derecho ya. Ese señor que el hermano del estudiante tenía derecho, claro, y lo dejaron ahí sentado, pero no tuvo derecho, ¿qué? Material, que así se llama, fáctico o real. Y coloco otro caso que estamos demandando, y es uno muy parecido, uno que pasa mucho, que hemos tenido muchos casos, y es, entra a un nivel de complejidad, le dicen, no, usted hay que remitirlo, y en el caso real, en la historia clínica, dice, llamamos a tal parte, y nos dijeron, manden los papeles por fax. Se mandan, y ellos dicen, no lo recibimos. Llame a tal parte, todo un día así, y al otro día a las 5, dice la historia clínica, se murió. ¿Tenía derecho a la salud y a la vida? Sí, formalmente, pero materialmente, ¿qué pasó? No hubo ni siquiera una muerte digna. Se murió esperando. Otro muerto ley 100. Otro que tiene que ver con eso, es la habeas data, es el derecho a la información precisa, oportuna, de historia clínica y etcétera, muy relacionado con la salud. Este que es bien bonito, el libre desarrollo de la personalidad, que la Corte ha hablado de él como el plan de vida, y ha dicho, aunque usted se vaya a morir en 2 días, en una semana, en un mes, usted tiene derecho a vivir ese resto de vida de la mejor forma, dignidad y calidad posible. Y eso se llama plan de vida. Y lo ha dicho inclusive con personas que tienen esquizofrenia paranoide o algún problema mental severo. Y ha dicho, inclusive ellos que parecen estar enajenados, tienen derecho a vivir su vida con plenitud. Y le ha dicho la Corte, y en la tesis encontramos que le ha dicho, no EPS, esas barreras que usted hace con la gente, es una forma hoy nueva de trato cruel e inhumano, de humillación. Quizás se enferma más la persona por las vueltas, por la madrugada, por el trato, que a veces mismo decía alguien, y lo repito, alguien me acuerdo mucho esa frase, no me mató el cáncer, pero me mató la EPS, o me va a matar la EPS. Estos 3 tienen que ver con algo que fue muy violado y se encontró en la tesis, y es libertad de conciencia, libertad de cultos, y de libre desarrollo de la personalidad. Obviamente otro artículo que hizo base la tesis y que fue muy encontrado violado fue el derecho de petición. De hecho, y uno está en boca que le dice, no, venga, antes de tutelar pongamos derecho de petición. Si ya le dijeron que no, o le están mamando gallo, o como un usuario en estos días que me dice, es que llevo 4 meses y ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Hace rato lo iba a haber hecho, venga, hagámoslo. La acción de tutela. Pero ya ni siquiera sirve. Derecho al trabajo también fue base de la salud.
sobre todo de protección de las mujeres en embarazo, trabajadoras, el adulto mayor trabajador, la persona en estado de discapacidad. La familia ampliamente protegida. Hoy es de moda que nieguen las licencias de maternidad y las licencias las de maternidad sobre todo. La familia cómo se protege también, y la salud, a través del mínimo vital que es la licencia de maternidad, para proteger tanto a la madre como al hijo neonato. Que quiero recalcarlo, especial protección del menor, en lo que estamos hablando. Que no lo podemos entender, pues no la figura, sino el derecho, y es los derechos fundamentales de los niños y niñas. Desde el comienzo se dijo, son fundamentales. ¿Y quiénes han muerto? Los niños, niñas y adolescentes. De un día, 20 días, 3 meses. Es el derecho de los adolescentes, y uno muy violado, el derecho del adulto mayor. El adulto mayor parece que le prescribiera el derecho. Hoy en Colombia, que a medida que uno vaya envejeciendo, va teniendo como una plaquita que dice, ya no tengo derecho a la salud, o tengo un poquito, ya no me haga una prótesis ni cosas de esas. Creíble. Pero además los valores de la sociedad, estamos dejando a los adultos mayores tirados y botados en las clínicas. Yo lo dejo allá y me vuelo, como si no hubiera sido mi padre o mi madre, que cuando yo estaba todo vomitado chiquito, no me hubiera cuidado. Bueno, lo hago en todos los seminarios donde me invitan, es para contarles que hay perros que son mascotas, pero hay perros que no. Y esta perra de aquí, que medio se ve ahí, es una perra lazarillo, una perra guía invidente. Hay una fundación que se llama Bisnú del Ciprés en Bogotá. Los perros se entrenan allá, se entrenan en Medellín, si se van a dar en Medellín, en el país se han dado gratuitamente 45 ya. Y estas perras tienen un chip, se les estirpan algunas glándulas para que no vuelan, se entrenan y pueden valer fácilmente. Si uno fuera a comprar una perra de estas, valdría más o menos $5,000, $5,500, y se entregan gratuitas. Pero a pesar de entregarse en gratuitas, en Medellín, Cali, Bogotá sobre todo, hemos tenido todavía instituciones que le dicen al invidente, usted no puede entrar con la mascota, no vio el letrero, no puede entrar, ella no es una mascota, ella es un medio de vida y autonomía. Y otra cosa que les quiero decir es que si las ven por ahí, no las toquen, porque ellas están entrenadas. Por ejemplo, aquí miren, yo estoy quieto, ella me está diciendo no camine porque hay un resalto, y si camina se va a chocar. Si yo la jalo, no se deja jalar, hasta que yo no le dé en la cabeza una señal. Ella me entiende y podemos seguir. Ella entendió que yo entendí. Pero si usted la toca en la calle, ay, qué perrita tan bonita, empieza a tocarla por todos lados, a ella feliz, pero se desentrena. Entonces no la toque, y ellos están entrenados para todo. Eso es con mucho respeto, pues, eso es por molestar. Protección especial de las personas en estado de discapacidad. Otro artículo, esta sí la quiero leer, perdónenme que lea esta por lo menos, dice, para hablar de solidaridad en términos no de económicos. Colombia se ganó un premio una vez en salud por solidaridad económica. Somos uno de los países más solidarios económicamente en salud, desde la letra. Pero esta es la solidaridad que se debería tener. Voy a pasar por esta vía una sola vez. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer, o alguna amabilidad que pueda hacerle a algún humano, debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí, decía la Madre Teresa de Calcuta. Miren, es que yo les contaba en el seminario de ayer, tuvimos un caso de un estudiante de Derecho que empieza a sentir mucho dolor en la espalda, mucho dolor en los brazos, y ese médico, no todos los médicos son así afortunadamente, pero ese le dijo que él se está inventando el dolor, que era inventado, y lo mandó a un psiquiatra. Y el psiquiatra le dijo, eso no es inventado, y lo manda a que le hagan un estudio diagnósticos. ¿Y sabe qué tenía? Tenía cáncer de médula. Y ese médico le faltó esa solidaridad de creerle el dolor, de creer que es verdad. Y mientras eso pasaron 4 meses, que pudieron haber sido vitales o no, pero 4 meses son mucho para que una enfermedad no se atienda a tiempo. El 48, seguridad social como derecho inalienable. Y
la salud como derecho fundamental fue muy violado en lo que encontramos en la tesis doctoral y en lo que estamos encontrando ahora. Pero la salud entendida ya no hoy como la falta de enfermedad, sino como decimos en la tesis, como integral, porque cobija a la persona desde lo físico, lo emocional, lo psicológico, lo mental, lo familiar, lo social, pero también desde el punto de vista como individuo y como colectivo. Por eso, hoy hay que decir que ojalá una constituyente en salud como colectivo, no acciones de tutela, sino acciones populares como colectivo, para defender el derecho de todos, no el de uno solo. Es que las historias, si uno empezara a oír historias aquí, podríamos reunirlas y eso nos da una violación colectiva al derecho a la salud fundamental. Y es integrador porque tiene que ver con otros derechos, con otros deberes y con otras libertades. Eso se los voy a dejar. La comunidad indígena dicen de la salud algo hermosísimo. Dicen, salud es buen vivir, ya. Pero buen vivir es armonía con muchas cosas, inclusive con una que nosotros normalmente no la tenemos en cuenta y es con el territorio. Es armonía con su medio ambiente, con los demás. Eso es bien bonito. ¿Qué más encontramos? Que todo esto del derecho a la salud era violado a través de barreras de acceso o de otros mecanismos, que era irrenunciable, que el servicio, a pesar de ser público, esencial, en urgencias, por muchas razones, no se daba, y entonces se daba el paseo de la muerte. Y esta es una frase bonita también, la salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida. Claro que ahora que le van a quitar los ceros pues a los billetes, ya uno no sabe cómo sacar eso. Importantísimo, muy violado, desafortunadamente. Este artículo 50 dice 3 cosas. 1, que todo niño que no tenga sistema de salud, porque no sea contributivo subsidiado, lo tiene que garantizar ¿quién? El Estado, por lo menos hasta el primer año. 2, que todo niño que nazca quede automáticamente afiliado al régimen donde está el papá o la mamá. Y 3, que las licencias de maternidad se pueden tutelar hasta el año, previamente para proteger este término de un año que dice ahí. Un artículo que es correlacionado con la salud como integral es el de vivienda digna. Otro es el de la recreación y el deporte como un derecho seriamente fundamental. Otro es los derechos o principios mínimos fundamentales del trabajo, artículo 53, de donde se derivan artículos como favorabilidad, por ejemplo, o principio de condición más beneficiosa para la persona. Tenemos que es el de la educación. No puede haber salud integral sin educación, ni puede haber educación sin salud integral. Van de la mano, pero además la educación como conocimiento de los derechos y los deberes, no en el sistema, en el derecho. Obviamente saneamiento, ambiente sano, bien importante dentro de la concepción integral del derecho a la salud que encontramos. Esta perrita le está dando las gracias al bombero que salvó sus crías en la explosión de Oklahoma. Y encontramos que a la vez los deberes, como dicen ahora aquí, también estaban siendo violados, pero también había actores que violaban los deberes. Un deber importante, solidaridad. Repito, entendida como la solidaridad de ponerse en el zapato del otro. La participación comunitaria, más que participación comercial. Y en foros que hemos estado con Supersalud, se han encontrado investigaciones donde la participación comunitaria ha ido decreciendo. Y eso no es bueno para la vigilancia, control y gestión de un sistema. Y obviamente el respeto por la dignidad humana como valor supremo. Increíble, es principios de la gestión pública. Entonces en la tesis encontramos que no solamente los públicos, sino los particulares que cumplen funciones públicas y que están en la salud, incumplían los principios del artículo 209, que son celeridad, economía, eficiencia, transparencia, y que los particulares no están delegados o no es por contrato con el Estado. El particular en salud es como si fuera el Estado en ese momento, para todos los efectos. El acceso a la justicia. Y ahí hay que resaltar 2 cosas que encontramos, que
en casi todas las barreras de acceso que se colocaban, se negaba un derecho que se llama derecho sustancial. Y el derecho sustancial es su vida, su salud, sobre los meramente procesales. Y tenemos dos claros, con toda la discusión que pueda tener. Uno, que al niño no lo atienden en urgencias porque no tiene la mamá o el papá el registro. Y dos, uno que yo siempre pregunto y hablo y aprovecho a ver quién sabe y me dice, el famoso de la fotocopia ampliada a 200. ¿Dónde dice eso? Yo no he podido saber. Y fuera de eso, como digo yo, a mí me la piden a 200 y con pelo. ¿De dónde saco uno pelo ya? Pero hay personas que 400 pesos que vale aquí son problemáticos para tenerlos. 400 pesos, porque además se tuvieron que bajar caminando a ver quién le ayudaba. Prima el derecho sustancial sobre el meramente procedimental. Y también encontramos que lo que hablamos al comienzo, que las entidades, muchas de ellas, entendían el derecho desde la ley, desde lo que diga la ley 100. No existe más sino que ley 100, no existe más que el acuerdo de la CRES. No existía la norma como bloque de constitucionalidad que le decía sí tiene derecho esa persona. Y miren cómo vamos cerrando. En la Constitución habla de servicios públicos y los servicios públicos en salud son esenciales. ¿Qué significa eso? Que sobre todo en urgencias siempre debe haber atención oportuna y con calidad. Y los muertos de ley 100 son ¿quiénes? La mayoría, personas que no pudieron acceder a la red de urgencias por cualquier circunstancia. Y la Constitución termina, miren, cerrando, hablando de que el Estado debe garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida como concepto integral y de calidad, y eso es salud, y es el Estado el que lo garantiza. Muy bien, entonces ya entrando en esto, lo voy a pasar rápido, pero para decir que la salud, encontramos en la tesis que la salud se entendía como un concepto meramente prestacional, se entendía como un concepto programático, como una promesa si acaso. Pero la salud fue caminando desde la Corte Constitucional, fue caminando desde un derecho, entonces los dejo, desde un derecho de los menores que era fundamental, ahí no había discusión. A pesar de eso, algunos niños, mientras se discutía si era conexo o no, yo no sé por qué, se murieron. No debieron haber hecho la discusión si era conexo o no, porque era fundamental. Pero en los mayores, al comienzo se dijo es asistencial y fundamental, o sea, es programático, social, con una ¿qué? Dimensión fundamental para ser tutelados por conexidad. Después de eso, en el mismo 92, la Corte Constitucional dijo no, el derecho es fundamental autónomo. Pero eso duró como 3 meses, si acaso, esa teoría. Después vino la conexidad, y era que para poder tutelar había que conectarlo con la vida, con un derecho que se entendía como fundamental, como el trabajo u otros. Pero miren lo que pasa en el 97. ¿Qué encontramos? Que una SU era una sentencia que unifica las otras sentencias y dijo, no, ni siquiera es conexo, es prestacional. O sea que lo devolvió. Y si era prestacional no se podía ¿qué? Tutelar. Miren, 1997. Afortunadamente ni ellos mismos creyeron eso y se creó una teoría muy jurídica que llama transmutación de los derechos. Y transmutación de los derechos es que si yo tutelaba por algo que estaba en el POS, entonces se convertía en fundamental para ese caso. Miren todo lo que nos tuvimos que inventar para una cosa que ya estaba desde el 48. Y vienen un poco de sentencias, entre ellas la 760, y vuelve a reconocer que el derecho es fundamental. Y a raíz de eso empiezan a haber algunos grandes cambios en Colombia. Por ejemplo, un cambio que se quería hacer, los decretos de emergencia social. Muy bien, pero aquí sí quiero recalcar algo. ¿Qué encontramos en la tesis y qué hemos venido diciendo como propuesta? La salud como derecho integral no solamente es fundamental para tutelar, no solamente es para la tutela. Si consideramos seriamente fundamental el derecho, entonces tiene que ser para tutela. 2, aplicación inmediata, como en caso de urgencias. Ahí no hay norma que valga sobre la urgencia, si se hace obviamente el triaje bien hecho. 3, se debe reglamentar a través de una ley estatutaria, que es lo que estamos proponiendo.
pero yo ya tengo mucho temor, como les decía ahora, de que esa estatutaria finalmente salga en un híbrido extraño y, como digo yo, con respeto de los que opinan en contrario, podría salir un engendro jurídico mucho más complicado que la 1438. No se puede limitar en estados de excepción. Los decretos de emergencia, ¿se acuerdan? Iban a limitar la salud y fuera de eso iban a tocar derechos ya adquiridos como que usted utilice sus cesantías, ¿se acuerdan? Para pagar la salud o venda el televisor. Y un derecho seriamente fundamental debe tener un contenido esencial. En Colombia no lo hemos hecho, no nos hemos sentado, como decían ahora, a decir qué debe ser la salud, cuál es el contenido esencial. Y eso es entre todos los actores, no solamente alguien por allá encerrado. Muy bien, el derecho como tal ha sido muy complicado, encontramos que apenas en el 91 en Colombia es un derecho y todavía estamos discutiendo si es fundamental y fuera de eso ya estoy diciendo que es seriamente fundamental. Al comienzo se pensaba que el derecho no era un derecho, sino un servicio nomás. Y alguien dijo, no, pero es que también es derecho, para poderlo tutelar. Y miren, un derecho fundamental, seriamente fundamental, encontramos que es universal, que no solamente cobertura, sino acceso también, que es irrenunciable, que es obligatorio, que es indivisible, que es imprescriptible, que tiene que ver con otros derechos, con otras garantías y que hace parte de un sistema de fuentes de derecho. Por lo tanto, no estamos hablando de servicio, estamos hablando de un derecho que se garantiza o se tiene que garantizar. Tenemos principios, muchos, que en la tesis encontramos que habían sido absolutamente violados o que se habían leído diferente. Por ejemplo, un principio que se ha leído muy diferente es, desgraciadamente, es la universalidad. Entendida más como de cobertura que como acceso real. Y otro que se ha entendido mal es la eficiencia. Claro que las entidades deben ser eficientes, pero no es la eficiencia económica la que debe primar sobre la eficiencia social, por ejemplo. Encontramos unos principios grandes, hermosos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y en estos 2 minutos voy a redondear mostrando, porque ahí les queda, qué significa cada uno de ellos. En las tutelas que estudiamos nos dimos cuenta que, por ejemplo, no había establecimientos y bienes y servicios públicos disponibles. No había talento humano disponible en general, en algunas zonas. Condiciones laborales, prestación de servicios, o encontramos que habían gente, personas, médicos, médicas, enfermeras, etcétera, que llevaban 6 meses sin pago, por decir alguna cosa. Encontramos la accesibilidad, que había discriminación y que había discriminación y que no había accesibilidad económica, por ejemplo, con las barreras de los copagos y cuotas moderadoras. Pero también encontramos en la aceptabilidad de que no se tenía en cuenta parámetros específicos, por ejemplo, de comunidad indígena. Entonces no había la relación directa o intérprete, inclusive encontramos en alguna parte donde no había intérprete que pudiera hablar o hacer la interlocución entre el médico occidental y, por ejemplo, el chamán o el taita o el abuelo en la comunidad. No se entendía, entonces ellos no sabían para qué le estaban dando esos medicamentos, ni sabían cómo los tomaban. Entonces, ¿qué hacían mejor? Volvían a sus prácticas ancestrales. Y que la calidad, en casi todas las tutelas encontramos, y parte de ellos fueron los muertos del I100, no hubo oportunidad. Tranquilo, que esa verruguita que tiene, eso se le va a quitar y se le ve muy bonita. Y hace después, resulta que era un cáncer, ahora hay metástasis. Y cuando llega ya, resulta que ya se volvió una enfermedad de alta complejidad terapéutica y no hubo forma de salvar a la persona. Continuidad, aquí quiero que resaltar algo, y es que se encontró, y hay tutelas que dicen, si usted está en tratamiento, a pesar de dejar de ser beneficiario porque cumplió más de 18 años, porque cumplió más de 25, porque ya no estudia, porque dejó de ser beneficiario, porque dejó de ser trabajador, la entidad, por ser un derecho fundamental, tiene que asegurarle la integralidad y la continuidad hasta que se rehabilite o hasta que muera. ¿Y qué está pasando ahora? Lo que encontramos en la tesis, y era que le decían, de malas, sale, ya no hay tratamiento. Condiciones sanitarias, eficiencia y algo que dijimos desde el comienzo, calidez. ¿Dónde dice la ley 100, la 1438 de la 1922, que no hay que mirar al paciente? O tratarlo mal, o regañarlo. Hay médicos que lo tratan a uno muy bien. Pero yo he tenido unos que yo no sé por qué me regañan.
Y yo dije, no, pues si hubiera sabido no hubiera venido. A eso me regañan en la casa. Calidez, lo normal de solidaridad, de mirar al otro por lo menos. En otros los abogados sabemos eso también. Muchas veces la gente no viene donde uno no solamente por la demanda, sino para contarle la historia y desahogarse un ratico. Y se gastan, invierten 45 minutos y al final le dicen a uno lo que es. Entonces 45 fue ¿para qué? Para hacer una catarsis. Y ya voy a terminar. Esa sentencia, si quiere apúntela. La 772 de 2002 es la que dice en qué casos es injusto que una entidad como EPS saque a alguien del tratamiento solamente porque debe ser beneficiario, por ejemplo, y que por el principio de continuidad e integralidad debe mantener el tratamiento. No discriminación, encontramos discriminación por todos lados, falta de equidad, los decretos de emergencia atacaron la progresividad, la irreversibilidad. Y para terminar, se encontró en la tesis que cuando hay un muerto de ley 100, el Estado está incumpliendo los deberes de respetar, proteger y cumplir, porque es el Estado el garante de la vida con calidad, con dignidad y de la salud integral. Muchas gracias.